Todo comenzó cuando decidí tomarme unas vacaciones en solitario. Llevaba meses acumulando estrés, el trabajo, los problemas personales, necesitaba escapar. Así que busqué una cabaña aislada, lejos de la ciudad. La encontré en una web de alquileres. Una cabaña en medio del bosque, rodeada de árboles, sin vecinos cerca. Perfecta, o al menos eso parecía. Salí temprano por la mañana. El viaje en carretera fue tranquilo, pero conforme me iba alejando de la civilización, algo empezó a inquietarme. El GPS me llevó por caminos cada vez más estrechos. La señal del móvil empezó a fallar. Cuando llegué, ya era casi el atardecer. La cabaña era tal como en las fotos, de madera, rústica, pero acogedora. Había un porche pequeño, una mecedora vieja y un columpio colgando de un árbol cercano. Al principio, todo parecía normal. Entré, dejé mis maletas y me preparé un café. La electricidad funcionaba, aunque las luces parpadeaban un poco. Me dije a mí mismo que era por lo antiguo de la instalación eléctrica. Pero algo me llamó la atención, sobre la mesa había una nota escrita a mano. Decía, no salgas después de las 10 de la noche. No abras la puerta si escuchas que llaman. No mires por las ventanas. Pensé que era alguna broma, o tal vez una advertencia del antiguo inquilino para asustar a los huéspedes. Me reí, pero igual, esa noche, cerré todo con seguro. Alrededor de las 11 de la noche, ya estaba en la cama, leyendo un libro. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un golpe, fuerte, en la puerta de entrada. Salté de la cama, el corazón acelerado. Me acerqué en silencio. Miré por la mirilla. Nada. Solo la oscuridad del bosque. Volví a la cama, pero apenas apagué la luz, otro golpe. Esta vez más fuerte. Corrí a revisar de nuevo, pero no había nadie. Intenté convencerme de que era el viento, o tal vez algún animal. Pero en mi interior, algo me decía que no estaba solo. A la mañana siguiente, decidí salir a caminar un poco por los alrededores. Cuando abrí la puerta, me quedé congelado. Frente a la cabaña, había huellas. Huellas humanas, descalzas, como si alguien hubiese estado parado toda la noche frente a mi puerta. Seguí el rastro con la mirada, pero terminaba en la nada, a unos metros del bosque. No había más. Solo, tierra removida, como si alguien hubiese estado ahí, simplemente observando. Volví adentro y cerré todas las puertas y ventanas. Esa noche, mientras intentaba ver una película para distraerme, escuché pasos. Pero no dentro de la casa, sino en el techo. Como si alguien estuviera caminando sobre las tejas, lento, arrastrando los pies. Apagué la televisión y me quedé en silencio, escuchando. Los pasos seguían, pero luego, se detuvieron justo encima de donde yo estaba. Miré al techo, y escuché una respiración, pesada, como si algo, o alguien, estuviera acostado ahí arriba, respirando. Quise salir corriendo, pero no me atreví. Me encerré en el baño y pasé la noche allí, con la luz encendida. Al día siguiente, con las pocas fuerzas que me quedaban, decidí salir a buscar cobertura de móvil. Caminé por un sendero hasta un claro donde parecía haber señal. Mientras marcaba el número de un amigo, sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza, y entonces la vi. Entre los árboles, una figura. Alta, muy delgada, completamente quieta. No pude distinguir su rostro, pero su sola presencia me provocó un escalofrío que me paralizó. Corrí de vuelta a la cabaña. Esa última noche, fue la peor. Alrededor de las 3 de la mañana, la puerta principal comenzó a temblar. Alguien golpeaba, fuerte, insistente, como si fuera a derribarla. Me escondí en el armario, temblando. Desde ahí, escuché cómo la cerradura se movía, como si intentaran abrirla con una llave, pero yo tenía la única llave. La puerta crujió, pero por suerte no se abrió. Luego, un silencio absoluto. Hasta que, desde dentro de la casa, justo detrás de donde yo estaba, escuché una voz.
suave, susurrante, como si estuviera dentro del armario conmigo. ¿Por qué te escondes? No recuerdo mucho después de eso. Solo sé que cuando amaneció, tomé mis cosas, corrí hasta el coche y conduje sin mirar atrás. Nunca volví. Nunca quiero volver. Y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos por la noche, aún escucho esa voz, preguntándome por qué me escondo. Cuando por fin salí de ese bosque, sentí que podía respirar de nuevo. No me detuve hasta llegar a una gasolinera a más de 30 kilómetros de distancia. Me estacioné, bajé del coche temblando y entré al local. La mujer en la caja me miró como si hubiera visto un fantasma. Le pedí un café, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. Intenté explicarle lo que había pasado, pero me interrumpió antes de terminar la primera frase. Fue en la cabaña del viejo camino de pinos. Mi rostro debió palidecer, porque ella solo asintió, como si no necesitara más detalles. No eres el primero, dijo. Esa mujer. Sonia se llamaba, me contó que la cabaña había estado vacía por años. Que antes, pertenecía a un hombre llamado Gregorio, un ermitaño que vivía solo en el bosque. La gente del pueblo decía que Gregorio, bueno, perdió la cordura. Se hablaba de rituales, de desapariciones de animales, incluso de personas. Una noche, alguien escuchó gritos provenientes de la cabaña, pero cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Desde entonces, nadie quiso acercarse. Pero hace unos meses, la propiedad volvió a ponerse en alquiler. Nadie sabía quién era el nuevo dueño. Tras aquel viaje, las cosas no mejoraron. Cada noche, soñaba que volvía a estar ahí, encerrado, con esa cosa golpeando la puerta. Y lo peor, es que al despertar, seguía escuchando golpes. Pero ahora, en la puerta de mi apartamento. Al principio pensé que era paranoia, hasta que una mañana encontré marcas de uñas en el marco de mi puerta. Un par de semanas después, recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté, y al otro lado, solo se escuchaba la misma respiración pesada que oí aquella noche en el techo. Duró casi un minuto, luego colgaron. Revisé el identificador de llamadas, número privado. Desde entonces, empecé a recibir llamadas todas las madrugadas. Siempre a las 3:17 de la mañana. Nunca nadie hablaba, pero podía sentir que había alguien al otro lado. Una noche, mientras revisaba mi galería de fotos en el móvil, descubrí algo que me heló la sangre. Había más de 30 fotos nuevas, todas tomadas mientras dormía. Fotos de mí, en la cama, desde distintos ángulos, como si alguien hubiera estado dentro de mi habitación. Lo peor era que, en una de ellas, podía verse la silueta de una figura, de pie, en la esquina de la habitación, observándome. No recuerdo haberlas tomado. Ni siquiera recuerdo haber desbloqueado el teléfono. Consulté a un experto. Desesperado, contacté a un investigador de fenómenos paranormales que encontré en internet. Le envié las fotos, le conté lo ocurrido en la cabaña. Él me preguntó algo que me dejó helado. ¿Cuándo saliste de la cabaña, cerraste la puerta al salir? Le respondí que no, que huí sin mirar atrás. Él solo suspiró y me dijo: entonces, no cerraste el vínculo. Siguiendo sus indicaciones, preparé un pequeño altar en mi apartamento. Encendí velas, recité un texto que él me envió y, en voz alta, repetí: te cierro la puerta. Te devuelvo al lugar al que perteneces. No te sigo. No me sigas. Mientras hacía esto, las luces parpadearon. Sentí un golpe fuerte en la pared detrás de mí, como si alguien la hubiera golpeado desde dentro. Pero luego, el silencio. Por primera vez en semanas, esa noche dormí sin interrupciones. Han pasado ya 2 meses desde entonces. Las llamadas cesaron. Las fotos extrañas dejaron de aparecer. Y las marcas en la puerta desaparecieron. Pero cada vez que veo una cabaña en internet, o cuando escucho el sonido de pasos en el techo por la noche,
Mi cuerpo reacciona como si estuviera allí de nuevo, como si aún me estuviera observando. Y lo más inquietante es que, ayer, recibí una nueva notificación en mi móvil. Una reserva automática para dentro de una semana en la misma cabaña. Pero esta vez, yo no la hice. Cuando vi la notificación en mi móvil, no podía creerlo. Abrí la aplicación y ahí estaba, una reserva confirmada para el siguiente fin de semana en la misma cabaña. El correo de confirmación decía, gracias por reservar. Nos vemos pronto. Intenté cancelar, pero la página daba error. Llamé al servicio de atención, pero me dijeron que no tenían registro de esa reserva. Revisé el historial de mi cuenta y efectivamente no había rastro de que yo la hubiera hecho. Pero el dinero ya había sido descontado de mi tarjeta. Esa noche, mientras me lavaba la cara en el baño, al levantar la vista hacia el espejo, lo vi de nuevo. Una figura, de pie detrás de mí, apenas un borrón oscuro, pero ahí estaba. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo un frío intenso, que parecía emanar de las paredes. Me prometí a mí mismo que no iba a volver a esa cabaña, jamás. Empecé a tener sueños cada vez más vívidos. Soñaba que estaba de nuevo dentro de la cabaña, pero esta vez no podía moverme. Estaba atado a la cama y desde la esquina esa figura me observaba. Solo podía mover los ojos, mientras ella, lentamente, se acercaba. En el sueño, siempre despertaba justo cuando estaba a centímetros de mi rostro. Pero lo peor vino una madrugada. Desperté y, por un segundo, juro que vi la silueta real, de pie, al lado de mi cama. Una tarde recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté, y una mujer, con voz apagada, me dijo: «La cabaña te está esperando». Le pregunté quién era, pero solo colgó. Busqué el número y aparecía como fuera de servicio. Después de días sin poder dormir, con ataques de ansiedad constantes y con el miedo de que algo, o alguien, estaba realmente siguiéndome, tomé una decisión. Iba a volver a la cabaña. No porque quisiera, sino porque sentía que si no cerraba esto, no iba a tener paz jamás. Preparé una mochila con lo esencial: linterna, agua, un bate de béisbol y varias cámaras. Iba a grabar todo. Si algo me pasaba, quería que al menos alguien supiera lo que ocurrió. El viaje de regreso fue incluso peor que la primera vez. El camino parecía más largo, más oscuro, como si el bosque mismo se hubiera cerrado sobre la carretera. Cuando llegué, era ya de noche. La cabaña estaba igual que la recordaba, pero esta vez, todas las luces estaban encendidas. Lo más aterrador fue que la puerta estaba entreabierta, como si alguien me estuviera esperando. Con la linterna en mano, entré. El interior olía a humedad, pero también a algo más, como hierro, como sangre seca. Empecé a grabar, enfocando cada rincón. Nada. No había nadie. Pero en una de las paredes había algo que antes no estaba. Un mensaje escrito en la madera, con lo que parecía ser sangre. Gracias por volver. De repente, escuché un crujido, proveniente del suelo. Era como si algo se arrastrara debajo de mí. Recordé que al fondo de la cabaña había una trampilla que llevaba al sótano. Respiré hondo y bajé. La oscuridad ahí abajo era total. Solo mi linterna iluminaba el espacio, pero lo que vi me persigue hasta hoy. Había fotos, cientos de fotos, de mí. Fotos mías durmiendo, caminando, incluso en mi apartamento. Había grabaciones, cintas, y en una de las paredes, colgada, una prenda de ropa que claramente me pertenecía. Era imposible. Yo nunca había dejado eso ahí. Mientras revisaba todo, escuché un golpe arriba. Corrí a subir, pero al abrir la trampilla, la encontré cerrada. Golpeé, grité, pero nadie respondía. Entonces, las luces se apagaron. Y, de nuevo, escuché la respiración.
Pero esta vez, venía desde dentro del sótano, detrás de mí. Me giré con la linterna, pero lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue una figura, alta, oscura, acercándose a mí a gran velocidad. Me desperté, en medio del bosque. Solo, con la ropa rasgada, y cubierto de tierra, como si me hubieran arrastrado. No tenía mi mochila, ni el teléfono, ni la cámara. Solo las llaves del coche, en el bolsillo. Corrí hasta el vehículo, arranqué, y no miré atrás. Hasta hoy, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando llegué a casa, habían pasado 3 días completos. No recuerdo nada de ese tiempo. Pero cada noche, sigo soñando, con ese sótano, con esas fotos, con esa voz. Y con esa cabaña, esperándome, aún, en el bosque. Después de aquellos días desaparecido, intenté retomar mi vida normal. Fui al médico, me hicieron exámenes, pero físicamente, parecía estar bien. Nadie pudo explicar qué había pasado conmigo esos 3 días. Pero yo, sabía la verdad. Al principio, pequeños detalles. Puertas que encontraba abiertas al volver a casa. Luces que se encendían solas en medio de la noche. Objetos fuera de lugar. Pero luego, fue peor. Grabaciones en mi móvil, de mí, dormido, hablando con alguien. En los audios, podía oír mi propia voz, respondiendo preguntas que nadie hacía en voz alta. Frases como: sí, iré. No tengo opción. Ya casi estoy listo. Un día, mientras trabajaba, uno de mis compañeros me llamó la atención. Oye, ¿quién te estaba esperando en el coche esta mañana? Le pregunté a qué se refería. Me dijo que al llegar, me vio dentro del coche, pero que en el asiento de atrás había alguien más, una figura, sentada, inmóvil, observándome. Cuando fui a revisar, el asiento estaba vacío. Una noche, cerca de las 3 a.m., alguien tocó la puerta de mi apartamento. Fui hasta la mirilla, pero no vi a nadie. Sin embargo, al suelo, había un sobre. Dentro, una sola hoja de papel, con una dirección escrita a mano. La dirección era de la cabaña. Y debajo, una frase. Nos debes un final. Decidí investigar a fondo. Busqué en foros, blogs, incluso en registros públicos. Descubrí que la cabaña tenía un historial oscuro. 6 inquilinos antes que yo, desaparecidos. 2 encontrados muertos, a kilómetros de distancia, con signos de haber estado enterrados vivos. Otros, simplemente, nunca aparecieron. Encontré fotos viejas de la propiedad y en todas, siempre, había una silueta borrosa en alguna esquina. Una figura, alta, oscura, sin rostro. Decidí instalar cámaras en mi apartamento para saber si algo o alguien me estaba siguiendo. La última grabación que obtuve fue la peor. A las 3:17 a.m. se puede ver cómo, mientras duermo, la puerta de mi habitación se abre sola. Y por unos segundos, la cámara capta una figura entrando. No camina, flota. Se acerca a la cama, se inclina sobre mí, y luego, la grabación se corta. Cuando desperté esa mañana, tenía tierra en los pies. Como si, durante la noche, hubiera salido, sin darme cuenta. Ya no podía más. Sentía que me estaba volviendo loco. Así que tomé la decisión que había estado evitando desde el principio. Iba a regresar. Pero esta vez, no para huir. Esta vez, iba a enfrentar lo que sea que me estaba atormentando. Llegué justo antes del anochecer. La cabaña parecía esperarme. Todo estaba como lo dejé, pero en la mesa había un cuaderno abierto. Con letra temblorosa, había varias frases repetidas. Quédate. 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 Sentí el aire pesado, como si el lugar estuviera respirando. Me senté en el suelo, respiré profundo y dije en voz alta: aquí estoy, vine a terminar esto. Las luces se apagaron de golpe.
La puerta se cerró sola, y detrás de mí, escuché esa respiración, tan familiar, tan cerca. Todo se volvió oscuro. Ni mi linterna funcionaba. Intenté moverme, pero no podía. Un frío helado me envolvió. Sentí manos, muchas manos, sujetándome, arrastrándome hacia el suelo. Grité, pero mi voz parecía perderse en la nada. Y antes de desmayarme, lo último que escuché fue: ahora eres parte de esto. Si estás escuchando esto, es porque alguien encontró mi grabadora. Porque alguien encontró este archivo. Pero quiero que sepas algo: si alguna vez, por curiosidad, por aburrimiento o por valentía estúpida, decides reservar una cabaña aislada, en medio del bosque, sin vecinos, sin cobertura, piensa bien antes de ir. Porque hay lugares que no te dejan irte tan fácil.